Bien, entonces, ¿qué nos quedamos la clase pasada? Nomás dejen ver dónde dejé mi pluma de aquí. ¿En qué nos quedamos? De nada, no vimos nada. Las deformaciones en los tres ejes. En el Deformaciones en los tres cálculo de ejes. las deformaciones totales. Exacto. ¿Quedó de tarea algo? ¿Les dije que hicieran algo? No. Sí, ¿no? Sí, terminar de sacar las deducciones, las fórmulas. Bien, pues, entonces, ¿cuál habíamos hecho en clase? La epsilon en ¿En X. X? Ah, bien, entonces. Déjenme ver si le encuentro aquí la última clase. Si me ayudan, también ustedes, si ven. Ah, aquí está, ¿no? Esto, ¿no? Y habíamos quedado que epsilon x era igual a todo esto, ¿cierto? Sí. ¿Alguien encontró epsilon y? Sí, Ajá, a ver, dígame. ¿Sí? Pues es sigma Y sobre el módulo de la elasticidad en Y Ah, menos la relación de Poisson, mu XY o mu xy por sigma en X sobre EX menos mu ZY detalle, ajá. sigma Z sobre EZ. ¿Todos de acuerdo con su compañero? Sí. sí, Y la última, ¿cuál sería? Sigma, perdón, sí, la deformación en Z, ¿no? Sí. Ajá, Sigma en Z sobre EZ exacto. Mu, menos mu XZ ajá, por sigma Z sobre EZ y menos. menos mu YZ sobre EY por sigma Y. Sigma y. ¿Todos llegaron a lo mismo? Sí. El segundo término no es. Es en X. Sí, en X. Me equivoqué. Ahí está ya, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con su compañero? Bueno, lo voy a borrar bien porque se ve feo, ¿no? Ahí está, en X. ¿Todos de acuerdo? sí, Sí. Bien, entonces, me voy a quedar nada más con las ecuaciones. Voy a borrar esto. Y voy a... Me falló, ¿no? Ok. Y voy a acomodarlas, digamos que, o más bien las voy a acomodar de manera matricial. ¿Sale? Bueno, pero aquí ya tenemos las deformaciones. ¿Qué nos falta calcular? Pues nos falta calcular pero este está sencillo, pero bueno. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a acomodarlo de manera matricial. Vamos a ordenarlo de manera matricial aquí para que podamos hablar de significados. Entonces, si yo quisiera acomodarla de manera matricial, que primero fuera la deformación en X, luego la deformación en Y y luego la deformación en Z. Este es un vector. Acuérdense que los vectores usan corchete. Y las matrices usan ¿qué? El otro tipo de corchete que es recto, ¿no? Así, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces aquí tendríamos que es el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z. Y entonces aquí adentro, ¿cómo irían acomodados? Primero, ¿qué término iría? ¿Qué término va? De aquí de la ecuación, miren.
La 1 deformación. sobre sobre EX. X, ¿no? Exacto. 1 sobre EX, ¿sale? Porque es este que se multiplica, acuérdense que es fila por columna, pero es el primer elemento de nuestra matriz por el primer elemento de la columna. Entonces sería este por este, ¿no? Y 1 sobre EX por el esfuerzo en X, que es este primer término. Entonces así se queda expresado. Y luego, ¿qué seguiría? Menos, y si sigue Y, pues aquí es view YX sobre EY, ¿cierto? Y luego sería menos, y aquí tendríamos ZX entre EZ. ¿Sí? ¿Así queda? Sí. En la segunda, ¿qué sería? Nos piden que sea la relación de en Y, pero que esté relacionada con el esfuerzo en X. Entonces el término que sería, ¿cuál es? Este, ¿no? Menos XY sobre EX. ¿Sí? Sí. Sí. Y luego nos piden el término que está multiplicado por Y, que es este, que sería 1 sobre EY. Y luego tendríamos menos, y aquí la relación de Poisson, ZY entre EZ, ¿no? Que es la que multiplica el esfuerzo en Z. Y luego aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que nos piden el término de la deformación en Z que está multiplicado por el esfuerzo en X, que sería este término, ¿no? Entonces sería menos XZ sobre EZ, ¿cierto? Y luego el término que relaciona el esfuerzo en Y, pues es este de aquí, nos quedaría menos XZ. Me dicen si me equivoco en los, sí, si me equivoco en estos, ¿no? Porque, por ejemplo, este de aquí, este tercer término, este sí está bien. Si es ZY, este es multiplicado por el Z. ZY, ¿no? Ah, es que ¿saben qué? Este es Y y le estoy poniendo como X, con razón. Me pasa por no escribir bien, ¿no? Y aquí es Z, no, no XZ. Por eso me estaba causando dudas. Entonces, EY, y aquí tendríamos que es 1 sobre EZ. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, este término de aquí se parece mucho a este de aquí, solamente que cómo está el módulo de paso aquí es YX, pero aquí el módulo de paso es XY, y lo mismo pasa con este, por ejemplo, el extremo, que si tomamos la simetría con respecto a la diagonal principal, este debe ser simétrico con este, ¿no? Entonces aquí tenemos que es ZX y aquí es XZ. ¿Está bien? Entonces, una de las propiedades de esta matriz es que debe de ser simétrica. ¿Qué quiere decir? Que este término debe ser igual a este término. ¿Sale? Bueno, lo vamos a ver después. Pero ya quedó, digamos, mi ecuación, o estas ecuaciones ya quedaron acomodadas de manera matricial. Y estas de aquí lo que me van a decir es que de un cuerpo tridimensional, cómo están relacionados los esfuerzos y las deformaciones en X, Y y Z, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la deformación en X no solamente depende de el esfuerzo en X, sino que también depende del esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z. Por lo cual se dice que el esfuerzo en X, pues es una combinación lineal de los tres esfuerzos. ¿Sale? Porque como ya vimos en la ecuación, necesitamos los tres términos de esfuerzos para calcular la deformación en un eje. Por eso se dice que es una combinación lineal. ¿Está bien? Bueno. Pero esta ecuación solamente nos describiría cómo se deforma axialmente nuestro cuerpo, tanto en X como Y y como en Z, ¿cierto? Pero si quisiéramos considerar que las deformaciones angulares, ¿qué nos faltaría agregar? El cuerpo así, acuérdense. Y la deformación angular es cuando aplicamos cortantes y el cuerpo entonces hace esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo relacionamos las deformaciones angulares? ¿Cuáles deformaciones angulares hay?
En este caso, la deformación angular, pues ya saben que uso el término gamma, y que sería gamma para la deformación angular, sería la deformación angular YZ, porque acuérdense que para deformarse necesitamos un plano, ¿no? No un eje nada más, sino un plano. Por ejemplo, si este es YZ, pues aquí tenemos la deformación angular YZ, ¿no? ¿Está bien? Y tendremos la deformación angular también en XZ y la deformación angular en XY, ¿sale? Volver a dibujar este. Entonces digamos que voy a agrandar esta ecuación para que no nada más me describa el comportamiento de las deformaciones axiales de todos los ejes, sino que también las deformaciones angulares de todos los planos. Entonces esta matriz también crecería porque ya tenemos estos términos, ¿no? Más arriba. Ay, Este no también es lo- X, profe. X, este de aquí. Sí. Ah, sí. Corríjanme en eso, ¿no? Porque luego estoy pensando en otra cosa y se me van luego, ¿eh? Se me van. Bueno, voy a corregir esto un poquito. ¿Por qué? Porque fíjense, las deformaciones axiales traen consigo deformaciones angulares. Pues sí, ¿no? ¿Seguros? Cuando, por ejemplo, un elemento lo tengo así y le aplico una fuerza de esta manera, ¿cómo se deforma esto? Así, ¿no? ¿Sí? ¿Los ángulos de estos cambiaron? No. No, ¿verdad? Entonces quiere decir que fuerzas axiales que producen esfuerzos axiales no producen cambios de ángulos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pues quiere decir que las fuerzas axiales, o bueno, yo me voy a referir a esfuerzos, porque pues, están producidos por las fuerzas axiales. Los esfuerzos axiales no producen deformaciones angulares, porque no cambian el ángulo. Nada más hay un cambio de qué? De longitud. De dimensiones. De dimensiones o de volumen, se dice generalmente. ¿Está bien? Entonces, los esfuerzos axiales solamente cambian o tienen repercusión en el cuerpo en un cambio de volumen. Ya puede ser que si el elemento está a esfuerzos de compresión, el volumen se reduzca, o si está a esfuerzos de tensión, el volumen aumente. ¿Está bien? Y cuando yo le aplico eh, un esfuerzo cortante, o cuando se está aplicando un esfuerzo cortante a un elemento, que digamos que está actuando este cortante en esta cara, y de aquí está sujetado, entonces el cortante hace esto, ¿no? Imagínense que todo está derechito, ¿sale? Aquí se dice que no hay cambio de volumen, solamente hay cambio de forma. ¿Por qué? Porque no hay ni un alargamiento ni un acortamiento debido a esfuerzos cortantes en nuestro cuerpo. Lo único que hay es una deformación o hay un cambio de ángulos. ¿Está bien? Entonces, los esfuerzos cortantes solamente producen un cambio en la forma de nuestro volumen, pero no un cambio de volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los efectos de los esfuerzos cortantes están desacoplados de los esfuerzos axiales, ¿no? ¿Sí se ve esto o no se ve? Sí, Profe. Bien, está claro. entonces podemos decir también, por la misma relación, que las deformaciones axiales o las deformaciones en el eje están desacopladas a las deformaciones angulares, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos o cómo habíamos dicho que calculábamos la deformación angular? ¿Se acuerdan? La fórmula general de la deformación angular, ¿qué es?
Cortante sobre el módulo del cortante. Exacto. El cortante sobre el módulo cortante que es G, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Sí o no? Sí. Sí. A lo mejor es más fácil cuando se parece a la ley de Hooke, ¿no? Que es el módulo cortante por la deformación angular, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa, o lo que tenemos despejado, se dan cuenta, es la deformación angular. Por eso su compañera, pues ya nos dio la ecuación del cortante, pues despejada con respecto a la deformación angular, ¿no? Pero ya habíamos visto esa ecuación. Entonces, que si está desacoplada, pues todos estos términos para que en una matriz aparezcan desacoplados, pues tienen que ser igual a 0, ¿no? Y llenamos de 0 la matriz, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, para trabajar con este de aquí sería similar a esto, 1 sobre G, Y, Z. Aquí este 0, 0, aquí tendríamos 0, aquí tendríamos 1 sobre G, X, Z. Aquí 0, 0, 0, y aquí tendríamos 1 sobre G, X, Y. ¿Está bien? Escribo esto bonito para que no se vea así. X, Y, ya se había comentado. Y aquí pues volvemos a escribir lo mismo que habíamos dicho, que es el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y, el esfuerzo en Z, pero aquí ya tendríamos que tau, que sería YZ, y aquí sería tau XZ, y aquí sería tau XY. ¿Sale? Y entonces ya nuestra ecuación incluye tanto las deformaciones en los ejes como las deformaciones angulares. Y se dan cuenta, aquí sí es fácil de ver que las deformaciones angulares están desacopladas de las deformaciones en los ejes, ¿sale? O las deformaciones axiales. Tan es así que los ceros son los que hacen que estos de aquí no se relacionen, que los términos no se relacionen de los esfuerzos, ¿no? Porque 0 por el esfuerzo en X, pues nos da 0. Y lo mismo pasa con el esfuerzo en Y, está multiplicado por 0, y aquí no sé por qué le volvió a poner Y, aquí es Z, ¿no? El esfuerzo en Z, de tal manera que vamos a tener valores solamente cuando el esfuerzo YZ es multiplicado por el módulo cortante YZ, que multiplica al esfuerzo cortante que también se da en ese plano YZ, ¿sale? Y también, y los otros, como decimos que está desacoplado, es decir, no solamente están desacoplados a las deformaciones axiales, sino que cada módulo cortante o cada ecuación de cortante o deformación angular está desacoplada de la otra deformación angular. Es decir, que si yo, por ejemplo, tuviera este volumen, este cuerpo con este volumen, y yo le aplicara una deformación, un esfuerzo cortante en esta cara, en todo esto de aquí, entonces este de aquí, voy a dibujarlo con rojo para dibujar el elemento ya deformado. Haría esto como habíamos dicho. Pero los ángulos de aquí arriba seguirían siendo de 90 grados. ¿Sale? Los únicos ángulos que van a perder sus 90 grados son estos de aquí, ¿no? Donde ya hay una deformación angular, ¿no? Ya hay un ángulo diferente. ¿Sale? Inclusive este de aquí todavía tiene sus 90 grados. Entonces, la deformación angular de un plano, que si quieren que sea, si este es el plano Z, este es el plano X y este es el plano Y. Entonces, esta deformación angular que está en el plano XZ, que es este de aquí, sería la deformación angular XZ, que es multiplicada o que es por el esfuerzo en XZ entre el cortante de XZ, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una deformación angular producida en el plano ZX no produce deformaciones angulares en el plano ZY o XY. ¿Está bien? De tal manera que aquí también en la ecuación nos remarcamos que los términos se mantienen independientes. ¿Esta última parte quedó clara?
Sí, profe. Bien. Entonces, eso explica la forma que tiene nuestra matriz, ¿no? ¿Por qué aparecen tantos ceros? Ahora, esta de aquí vamos a hacer como es muy grande, vamos a tratar de reducirla. Y tenemos dos condiciones que podemos aplicar, que es la de esfuerzo plano y la de formación plana. ¿Alguien ha escuchado de estas condiciones? Son, digamos que, condiciones famosas, que a lo mejor ya han escuchado en otras materias, pero por eso les pregunto. ¿Alguien sabe qué significa esfuerzo plano y deformación plano? ¿No? No, profe. No es cuando se restringe las deformaciones en un eje. Bueno, esta es deformación plana. En deformación plana decimos que las deformaciones fuera del plano pues son iguales a cero, ¿no? Y en esfuerzo plano tomamos que los esfuerzos fuera del plano son iguales a cero. Esto realmente nunca puede pasar, ¿no? Siempre hay esfuerzos fuera del plano en cualquier estructura, pero si esos esfuerzos fuera del plano son muy pequeños, podemos tomar esa estructura en una condición de esfuerzo plano. Sí, y lo mismo pasa con la deformación plana. Todas las estructuras tienen deformaciones en el plano, fuera del plano. ¿Está bien? Pero si estas deformaciones son pequeñas, podemos decir que esas deformaciones se van a cero. ¿Está bien? Entonces, típicamente para nuestra construcción de la matriz de rigidez y flexibilidad, que es a la que vamos, se toma la condición de esfuerzo plano. Entonces, aquí le voy a poner aplicando la condición de esfuerzo plano. Entonces, todos los esfuerzos fuera del plano principal, el plano principal es XY. ¿Está bien? Siempre el plano principal es XY. Entonces, fuera de este plano, todos los esfuerzos son cero. Entonces, díganme ustedes de la columna de esfuerzos, ¿qué esfuerzos van a ser cero? El plano principal es XY. Digamos que tengo una plaquita, ¿no? Aquí está su espesor. Este es X. Este es Y. Este es Z, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo puede aplicar un esfuerzo en X, un esfuerzo en Y y un esfuerzo en Z. Pero si me dice que aplicando la condición de esfuerzo plano, y la condición de esfuerzo plano quiere decir que todos los esfuerzos fuera del eje del plano XY son cero, ¿cuánto vale el esfuerzo en Z? Cero. Cero. Entonces, este de aquí se va a ir a cero, ¿cierto? El esfuerzo cortante YZ también sería cero. Sí. También, ¿no? Sí. Porque está actuando está actuando en el plano que está fuera del plano principal, que es el plano Z, o sea, el ZY. ¿Está bien? Y también el XZ es otro plano que está fuera del plano principal, ¿no? Entonces este también lo voy a considerar. Y el único esfuerzo que considero es el esfuerzo cortante que está en el plano principal, que es el XY. ¿Vale? Todos los otros esfuerzos, por ejemplo, como lo acabamos de ver, como está actuando en el plano Z, el esfuerzo cortante YZ y el esfuerzo cortante XZ, como están actuando en el plano que no estoy considerando como el principal, que es el XY, pues también los llevo a cero. ¿Sale? Todo lo que esté relacionado con Z en esfuerzos se me va a cero. ¿Está bien? Entonces, si hago esta reducción, ¿cómo me queda mi ecuación? ¿Qué elimino de aquí, de mi ecuación? ¿Qué voy a eliminar? Por ejemplo, Llevo XZ. este de aquí, ¿no? Este término, ¿sí? ¿Es el que me dices? Ujú. Este término, como se multiplica con el esfuerzo en Z y Z es igual a cero, pues este también se me va a ir a cero, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí.
este término de aquí abajo también se multiplica por el esfuerzo en Z. Entonces, pues también se me va a 0. Y este término de aquí también multiplica por el esfuerzo en Z, entonces pues también se me va a 0. ¿Sí? Y se fijan ya con los cortantes, este término de aquí multiplica al esfuerzo cortante YZ, pero habíamos dicho que este es 0. Entonces este también se me va a 0. Y este término de aquí, que multiplica al cortante XZ, como también lo estoy considerando 0 por la condición de esfuerzo plano, también se me va a 0. Y el único cortante que me queda es 1 sobre el módulo cortante XY, que multiplica al cortante XY. ¿Cierto? Así es. Y ahora, del lado de deformaciones, ¿quién se me va a 0? ¿La deformación en X se me va a 0? No, ¿La deformación en Y? tampoco. ¿Y la No. deformación en Z? Tampoco. ¿La deformación angular YZ se me va a 0? Sí, ¿no? Sí. Sí, esta se va a 0. ¿La deformación angular XZ se me va a 0? Sí. Sí. Exacto. ¿Y la deformación angular XY se va a 0? No. No. Exacto. Entonces ya reescribiendo mi ecuación, con la condición de esfuerzo plano se reduce a la deformación en X, la deformación en Y, la deformación en Z y la deformación angular XY, que es la única que quedó, ¿no? A 1 sobre X menos... Fíjense que no Ahí me... sería también EZ0, ¿no? No se tendría en esa columna. ¿Cuál es Z? ¿La deformación en Z0 igual? ¿Sí, no? No, es que mira, la deformación en Z, si te das cuenta, es este término y este término, que no son 0, multiplicado por el esfuerzo en X y por el esfuerzo en Y. Ah, ya. La única que se eliminó es la deformación causada por el esfuerzo en Z, porque es 0. Pero sí tenemos una deformación en Z. ¿Sale? Y Pero aquí, entonces no queda la matriz cuadrada, ¿verdad? ahorita no. Ah, Y ok. ese es un Bien. problema. Pero lo vamos a resolver. Pero sí, tu observación es totalmente correcta, ¿no? A ver, déjeme ver que ya me equivoqué. Es XY, XZ sobre X. Así. Me dicen si me equivoco en un subíndice, ¿no? ¿Por qué es un problema que no quede cuadrada nuestra matriz? Porque hay incógnitas que no se van a poder determinar. Es ahí cómo invertimos, ¿no? Exacto. Fíjense que si no es cuadrada, pues ¿cómo hacemos la inversa? No está definida la inversa, ¿no? Entonces no se puede despejar el sistema de ecuaciones. Y de hecho se ve desde aquí porque miren, también, fíjense, de aquí tenemos un vector de 3, ¿no? De 3 filas. Y aquí tenemos un vector de 4 filas, ¿sale? Y entonces mi matriz me quedó de 3 por 4, ¿no? Perdón, 4 por 3. 4 filas por 3 columnas. Esta de acá es 3 filas por una columna. Y aquí es ¿qué les había dicho? 3 filas también. 4 filas por una columna, ¿no? ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque si esta matriz como pues, no es cuadrada, pues, a ver, para invertir, no se puede, ¿no? Entonces, vamos a considerar que nada más vamos a trabajar con elementos que sufren muy poca deformación en el eje Z. Es decir, esto va a restringir nuestra teoría a elementos de espesores delgados. ¿Está bien? Entonces, si tenemos elementos de espesores delgados, la deformación en Z siempre va a ser muy pequeña, ¿cierto?
Porque digamos que si tenemos el espesor de 1 milímetro, pues ¿cuánto se puede deformar un material compuesto que mida de espesor 1 milímetro? Acuérdense que estamos tomando Z como el eje fuera del plano principal, que es XY. Entonces, imaginemos que ya esta plaquita es de material compuesto y su espesor es de 1 milímetro. ¿Cuánto se puede deformar? Si no resiste tampoco esfuerzos en el plano. O sea, no hay esfuerzos que traten de que este volumen crezca en la dirección de Z. Porque estamos diciendo que no lo resiste, que ahí no se le van a aplicar esfuerzos en Z. Entonces no va a haber ningún esfuerzo axial aplicado en Z. Y Pues se dan sería cuenta, casi nulo, ¿no, profe? casi nulo. Entonces yo puedo decir que para elementos delgados, la deformación en Z la puedo despreciar. Pero fíjense, no es lo mismo. Primero aplicamos la condición de esfuerzo plano. En esa sí, la condición de esfuerzo plano nos dice que los esfuerzos fuera del plano son 0. Y luego yo ya haciendo mi análisis, porque digo, bueno, pero yo esta teoría en especial la voy a aplicar a este tipo de estructuras, en las cuales pues van a ser siempre delgadas. Entonces, si van a ser siempre delgadas y no hay esfuerzos en Z, aplicados en la dirección Z, entonces yo puedo despreciar la deformación en Z. Y esto es lo que significa, o sea, la deformación en Z es prácticamente igual a 0. Entonces acuérdense que no le pongo igual a 0, le pongo que es prácticamente igual a 0. Ya en la práctica, pues es lo mismo, ¿no? Pero es importante que se los remarque para que no piensen que estoy aplicando la condición de esfuerzo plano, perdón, de deformación plana. No es la condición de deformación plana, es simplemente que estoy despreciando las deformaciones en el eje Z. ¿Sale? Sí, no. Sí, profe. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, profe. Si desprecio la deformación en Z, pues voy a decir que esta de aquí, pues tiene que ser igual a 0. Y para que esta de aquí sea igual a 0, ¿qué términos tienen que ser igual a 0? Primera, segunda o tercera fila. Cuarta. Tercera fila. Tercera fila, ¿no? Este y este se me van a 0, ¿sí? Solamente No entendí eso, profe. ¿Lo podría repetir otra vez, por favor? para que este de aquí, este que estoy poniendo, lo voy a poner en azul. Para que este de aquí sea igual a 0, que es lo que estoy diciendo cuando lo desprecio, esto igual a 0, ¿qué términos de mi ecuación de este lado? Porque fíjate aquí, la deformación en Z es igual, y los términos con los cuales calculo la deformación en Z son los que subrayé en rojo, los que los puse dentro del círculo rojo, ¿sale? Entonces, si estos términos no fueran igual a 0, entonces me producirían un valor de la deformación en Z. Pero yo quiero que la deformación en Z sea 0. Por lo tanto, estos términos tienen que ser forzosamente igual a 0. ¿Sí? No puedo hacerlo de este lado, porque si yo elimino uno de estos esfuerzos, afectaría el resultado de las otras deformaciones en X y en Y, y yo no quiero afectar las otras. Nada más quiero considerar que la deformación en Z es 0. ¿Sale? O prácticamente igual a 0. Sí, sí, está bien. Gracias. Bueno, y entonces ya puedo reescribir, y se fijan, ya me va a quedar ahora sí una matriz cuadrada. Entonces voy a escribir que la deformación en X, la deformación en Y, y la deformación angular XY, y ya se ve muy elegante, ¿no? Ya cuadrada hasta como que toma otro aspecto, ¿no? Dice, ay no, ya se ve. Hasta como si se hubiera puesto un traje, ¿no? X, y aquí que tendríamos 0, ¿no? Y aquí sería menos y X sobre Y, aquí 1 sobre Y, 0, aquí 0, 0, y 1 sobre G, X. Y esto que multiplica al esfuerzo en X, al esfuerzo en Y, y al esfuerzo cortante XY. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Y esta de aquí que acabo de obtener
se llama, o podemos decir que describe el comportamiento de un material ortotrópico comportamiento de un material ortotrópico en... Es que no, a lo mejor lo escribí mal. Bueno, sí lo voy a dejar. En membrana. Membrana quiere decir que este de aquí, pues no soporta esfuerzos en la dirección fuera del plano principal, que es XY. ¿Sabes lo que quiere decir membrana? ¿Está bien? Ya lo hemos dicho, pero aquí digamos, lo ponemos con otro nombre. ¿Y por qué digo que de un material ortotrópico? ¿Alguien me puede decir? Supongo que Que estamos... sus características o propiedades se conservan a lo largo de una sola dirección. No. Ah, bueno, no, de varias direcciones, perdón. Pero en este caso, en específico, de dos direcciones principales, que es X y Y. ¿Sale? Si fueran de más direcciones, entonces sería anisotrópico. Entonces, la ortotropía es un caso especial de la anisotropía, donde las propiedades varían en dos direcciones principales. En este caso, escogimos la dirección X y la dirección Y. ¿Sale? Y por eso es que tenemos que para resolver esta ecuación necesitamos del material su módulo de elasticidad en X y su módulo de elasticidad en Y. ¿Cierto? Su módulo de Poisson en el plano YX y en el plano XY. Y su cortante XY. ¿Sale? Entonces son todas las propiedades que necesitamos para un material ortotrópico que está en membrana, ¿no? O que lo consideramos como una membrana. ¿Sale? Y a esta parte de aquí, a esta sola parte de la ecuación que voy a poner en verde, le vamos a llamar matriz de flexibilidad. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo borrarlo del lado izquierdo? Sí, 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 profe. Borro, vamos a borrarlo. Entonces, y de hecho aquí voy a hacer o poner una variable a la matriz de flexibilidad, le voy a poner ya como símbolo S. ¿Sale? S es igual, y es todo lo que acabamos de ver, es 1 sobre EX menos UXY sobre EX, 1 sobre EY menos UYX sobre EY. Un momento. Bueno, ¿qué pasó, Yuli?
Bueno, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, disculpe, esta llamada sí no crean que es una banalidad. Me están hablando de la jefa del sindicato. Es que tengo ahorita un problema. Eh, yo había escuchado rumores de estructuras, pero bueno, sí son gente complicada, problemática más bien diría yo. Entonces, pues ahí me metieron ahí un asunto ahí, así como por ejemplo con el perfil. O sea, si cumplo mejor que la mayoría de los que dan clases en estructuras con el perfil. Yo tengo la maestría en estructuras titulado con honores y luego también el doctorado en ingeniería mecánicas en estructuras de material compuesto con el tema principal de tesis de pues, reparaciones en material compuesto de estructuras primarias de aeronaves, ¿no? Ya con un artículo internacional y un montón de, de trabajos, sí, trabajos externos y trabajos de investigación, participación en proyectos de investigación, o sea, es chistoso, ¿no? Cuando alguien con menos méritos te dice que tú eres el que no cumples, ¿no? O sea, bueno, ya voy a dejar eso y que se resuelva eh, de la forma legal, ¿no? Pero fue por eso, no crean que estuve llamando una de cotorreo ahí o sea, porque también es importante que no piensen que yo estoy jugando, ¿no? Ni nada de eso. Sí, sí, es un problemita de académico de la escuela y pues sí, tengo que, me piden unos datos, ¿no? Bueno, entonces pero aún así les pido una disculpa por la interrupción, ¿sale? Entonces, ¿todos estamos todavía? Sí. Sí, profe, no se preocupe. Pues aquí 0, 0, nada más la iba a copiar. Aquí 0, 0, 1 sobre GXY. O sea, si piensan que yo soy el malo de estructuras, deberían conocer a los otros. Bueno, no sé si ya los conocen. Entonces, de aquí va a ser la matriz de flexibilidad, ¿no? Esta es la famosa matriz de flexibilidad. Entonces, aprendan que es con el signo S. También quiero que vean esta parte, tal vez no es tan importante, pero sí es bueno que lo sepan. Siempre que vean este tipo de corchetes que rodean a una literal, significa que esa literal es S, no 5, es una matriz. Y siempre que vean este tipo de corchetes con, digamos, tuviéramos este aquí, esto indica un vector. Por ejemplo, este fuera M, ¿no? Un vector. ¿Está bien? Entonces, esto es importante, esta notación se usa siempre en todos los libros para que el alumno, porque muchas veces no vamos a trabajar con estas ecuaciones, sino que, porque imagínense escribir toda esta matriz para ir desarrollando formulaciones, pues sí cansaría bastante, ¿no? O sea, se puede, pero es muy cansado. Entonces, muchas veces, o lo que siempre se hace es que en vez de escribir toda la matriz, se hace esto, por ejemplo, se le asigna una variable, se le ponen los corchetes y se sobreentiende que lo que se está trabajando es con una matriz. Y por lo tanto, las operaciones como multiplicación y división no van a ser las normales que usamos con escalares, sino con las matrices, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una matriz que está multiplicando a otra matriz y que nos va a dar una tercera matriz, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, despejar A, no la paso dividiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? No, pues no. No, la paso Con ¿A la inversa? Una matriz inversa. inversa. Exacto, ¿no? Y acuérdense que también importa si postmultiplica o premultiplica, porque en las matrices no es lo mismo, digamos que A por B es igual a C, pero B por A, pues no es igual a C, ¿no? Es igual a otra cosa. Generalmente siempre es en negativo, pero bueno, no es lo mismo, aunque nada más sea por los signos, ya no es C, está bien, sino que es otra matriz. Entonces, por eso es importante reconocer la simbología, porque aquí ya las operaciones ya no usan las reglas de álgebra que hemos aprendido con escalares, sino que van a usar las reglas de operaciones matriciales. ¿Sale? ¿Dudas? Sí. No, profe. Bien, entonces. ¿Nadie tiene una calculadora Texas? No. No, la beca todavía no llega. No ha llegado la beca, profe.
A principios todavía, no usen la beca en calculadoras. Cómprese una compu. O sea, Por eso todavía no tenemos calculadora técnica. pero si están, o sea, la verdad es que no compren Texas, descarguenla de internet. Mejor pónganle un poquito más y cómprense una computadora, ¿no? Porque hay computadoras de 6,000 pesos. Entonces, y es mucho más poderosa que cualquier Texas. Y ahí descargan el programa de la calculadora Texas y ya tienen la Texas en su computadora, ¿no? Pero bueno. Ahora, aquí vamos, si yo invirtiera esto de aquí, imagínense, esta operación ya, si la quiero representar matricialmente, haría esto, que la deformación, y así lo voy a hacer, en XY es igual a la matriz de flexibilidad, que ya dijimos que es, igual al esfuerzo en XY. Entonces, este vector de deformaciones lo voy a representar de esta manera y este vector de esfuerzos lo voy a representar de esta manera. ¿Sale? De tal manera que si yo quisiera despejar el esfuerzo, me quedaría como que el esfuerzo en XY va a ser igual ¿a quién? A la menos 1, ¿no? Porque les decía que es matriz por... ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. A esta, a la inversa de la matriz de flexibilidad, le voy a llamar la matriz de rigidez. Que la voy a representar con la letra Q. ¿Sale? Entonces, esta matriz de rigidez, voy a poner que es la matriz de rigidez es igual a la matriz de flexibilidad, pero a la menos 1, es decir, a su inversa, que entonces sería invertir esto de aquí, pues eso les decía que tenía una Texas, ¿no? Pero bueno, como no, y bueno, sin Texas, ¿cómo haríamos para invertir esa matriz? ¿Qué podríamos usar? También podremos usar MATLAB también. También MATLAB, pero digo, o sea, ya matemáticamente, ¿qué técnica podríamos usar para invertir la matriz? Un método numérico. Bueno, sí, métodos numéricos como Gauss-Jordan, ¿no? O la adjunta, donde ponemos este de aquí y ponemos la matriz unidad, ¿no? Y aquí la matriz que queremos invertir, que en este caso sería X menos Y, todo esto. ¿Y qué hacemos? Dejamos que este de aquí esté a toda la diagonal 1, y en este de aquí, que primero empieza como una matriz diagonal como 1, al final, cuando hagamos eso, esta de aquí será nuestra matriz inversa, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, no, sí. Hay más o menos, la verdad, profe. Bueno, en dado caso, nosotros siempre lo vamos a manejar numérica, y si en MATLAB, como dice el compañero, por ejemplo, declaramos una matriz, que ya saben que en MATLAB se declaran, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, así, y así, ¿no? Y aquí si en MATLAB, pues nada más le damos a la menos 1 y nos da la inversa de A, ¿no? Que a lo mejor la mete en la matriz B, ¿sale? De tal manera que si ya S es numérica, en MATLAB la voy a poner a la menos 1 y pues me va a dar la matriz Q, ¿sale? Siempre y cuando ya sean puros números en MATLAB, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, o sea, siempre vamos a manejar numérico. Entonces no se preocupen tanto, ¿no? Nada más sí para que, pues, si en un momento de urgencia tuvieron que ustedes programar cómo se invierte una matriz, pues se acuerden que hay métodos, ¿no? Que tendrían que programar, ¿sale? Bueno, aquí yo les voy a dar el resultado de la inversión, que sería que es X entre 1 menos view XY y view YX. Y aquí nos queda que es X por view BXY sobre 1 menos view. Y aquí cierro paréntesis. Y aquí tenemos el 0. Este 0 sigue estando aquí. Y aquí tendríamos como X sobre 1 menos view XY y X. Y aquí tendríamos que es Y sobre 1 menos view XY y X. ¿Se dan cuenta el numerador, el denominador?
es el mismo, ¿no? Para todos, es 1 menos el módulo de Poisson XY por el módulo de Poisson YX, ¿no? Este no cambia, está en todos igual, ¿vale? Y aquí es 0, 0, 0, y aquí tenemos que es el módulo cortante GXY, ¿vale? Entonces, fíjense muy bien en los subíndices son muy importantes. Si se dan cuenta, por ejemplo, voy a poner que view YX es igual a, ¿qué dijimos? ¿A qué dijimos? X entre Y. Exacto. Y fíjense, este XY, que nada más estoy intercambiando los subíndices, es al revés, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero fíjense, imaginemos que este de aquí es, no sé, voy a inventar, 10 y aquí 1. ¿Cuánto es el módulo de Poisson? 10, ¿no? 10. Y si aquí es al revés, este de aquí es 0.1, ¿se dan cuenta? Entonces, el valor, damos un momento de nuevo. Bueno, ¿sí? Ahí está. Es que, te digo, me siguen pidiendo algunos datos, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué estaba? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué les decía? ¿No se acuerdan? ¿O Lo no? de los Nos subíndices. hablaba de. Sí, Ajá. sí, miren. Y esto es muy común que pase. O sea, mientras que uno de los módulos de elasticidad, digamos que es grande, el otro es pequeño. Y de hecho, por ejemplo, en ANSYS, es en PRXY, así vamos a encontrar el módulo de Poisson en ANSYS. No sé si alguien lo ha visto. ¿Alguien ha visto ANSYS y ha visto que el módulo de Poisson se mete bajo esta variable? Creo que sí. ¿Sí? Y esto de aquí, si se han metido a ver lo que significa cada uno de estos, porque estos son, digamos que, pues, nada más la primera letra de lo que significa, ¿no? O sea, son, ahorita se me fue el nombre y digo que esto, cuando me hablan así, también se me van luego las palabras, pero bueno, no es el nombre completo, nada más nos ponen, abreviatura, perdón, es la abreviatura, ¿no? Esto es el módulo de Poisson mayor, ¿sale? ¿Y a qué se refiere el módulo de Poisson mayor? En esto, ¿sale? Que siempre un módulo es mucho más grande que el otro módulo en el mismo plano. O sea, fíjense, este es el plano YX, este también, pero es XY. O sea, este es el módulo Poisson en el mismo plano. Está bien, cada uno es en el mismo plano, pero uno es mucho más grande que el otro. Entonces, el que nos pide ANSYS siempre es el más grande. ¿Sale? ¿Nunca se habían dado cuenta de eso? Nada más metían valores en ANSYS así. Bueno, eso es lo que significa el módulo de Poisson mayor.
¿Sale? De las siglas están en inglés, no me acuerdo cómo le ponen en inglés, ¿no? Pero ya traducido, pues ese es el modo de Poisson mayor. ¿Está bien? Y eso se debe a esto. O sea, tiene una explicación. No la quería dar, pero yo creo que sí, para que quede más claro, ¿no? Porque así inclusive los enseño a modelar mejor en ANSYS. Digamos que este es el plano en X y este es el plano en Y, ¿no? Porque estamos trabajando con el módulo de Poisson en XY, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Aplico un esfuerzo en el eje X. Este de aquí, si se acuerdan, pues se hace pequeño del espesor y se alarga de la longitud, ¿sí? De tal manera que tenemos que aquí, que es, bueno, el delta del desplazamiento, os lo voy a poner así. Bueno, yo nada más voy a indicar la deformación, ¿no? Que la deformación en X, y esta es la deformación en Y, ¿no? Y entonces la deformación en X es mucho mayor que la deformación en Y, ¿cierto? Sí. Y entonces el módulo de Poisson XY, que nos dice, bueno, primero voy a escribir el YX, ¿no? Bueno, sí, el XY, que es la deformación en Y entre la deformación en X. Pues aquí tenemos que la deformación en X es mucho mayor, o sea, este valor de aquí es mucho más grande que el de aquí arriba. Entonces, esto a lo mejor nos da una fracción de algo, ¿no? Así, ¿sale? Y es lo que les decía, o sea, imaginemos que la deformación en X, que es la mayor, es 10. Y la deformación en Y, que es la menor, pues es 1. ¿Está bien? ¿Y qué nos decimos que nos da? Pues entonces es 1 entre 10. Entonces nos da 0.1. Y la deformación, o bueno, el modo de Poisson YX, pues es al revés. Esfuerzo en X. Ni lo hubiera borrado, ¿verdad? 10 sobre 1, pues es 10, ¿no? Pero es por esto, ¿se dan cuenta? Como una de las deformaciones es mucho más pequeña que la otra, entonces al ingresar los valores en las ecuaciones de los módulos de Poisson, entonces, pues miren, uno es mucho más grande que otro. Y siempre va a pasar así porque siempre que apliquemos un esfuerzo axial, que es como se calculan los módulos de Poisson, siempre el esfuerzo, la deformación en dirección de el esfuerzo que estemos haciendo la prueba, por ejemplo en este que escogí en el X, va a ser mucho más grande que el de Y. ¿Está bien? Y sobre todo en elementos delgados, como les había dicho. Entonces siempre, en este caso, por ejemplo, el modo Poisson YX pues va a ser mucho más grande que el modo Poisson XY. ¿Está bien? Bien. Nada más para que tengan mucho cuidado de que los valores no son iguales, ¿no? Pero aquí hay algo. Esta matriz habíamos dicho que es simétrica, ¿cierto? O sea que fuera de la diagonal principal, los valores deben de ser, se deben de concordar. También va a pasar lo mismo con la matriz de rigidez. ¿Está bien? Eso quiere decir que aunque el módulo de Poisson YX no sea igual a XY, esta relación que estamos planteando aquí sí deben de ser lo mismo. Es decir que yo puedo escribir que menos sobre EY va a ser igual a menos view XY entre EX. Y esta condición siempre se va a cumplir. ¿Está bien? De tal manera que ustedes, en el caso de que sea necesario, porque no siempre es necesario, pero en el caso que sea necesario, les dan un módulo de Poisson, pero no el otro, y lo necesitan calcular. Entonces pueden agarrar esta igualdad que proviene de esto de aquí, de esta matriz, y pueden despejar, por ejemplo, les digo, si lo que les dan es XY, y les piden YX, pues entonces YX va a ser igual a view XY, que multiplica a Y sobre X. Y así pueden calcular el otro módulo de Poisson, o viceversa, si les dan el X, el YX, lo que quieren calcular es el XY, pues pueden usar esta relación para calcular cualquiera de los dos. ¿Sale?
Entonces, esto sí, que no se les olvide porque luego también lo saca de onda, ¿no? Entonces, imaginen una matriz, por ejemplo, en el examen que tengan que resolver la matriz, pues si ustedes calculan este término, ya no necesitan calcular este término, ¿no? Ya nada más poner este valor acá, porque hemos dicho que o hemos establecido que la matriz es simétrica. A lo mejor aquí pues es sencillo calcular los dos para comprobar, pero aquí, que ya es un poco más complejo, nada más tenemos que calcular este término y repetir su valor en este término de aquí arriba. En la diagonal principal son independientes, ahí sí pueden tener los valores que quieran, ¿no? Bueno, dependiendo de las propiedades mecánicas, pero son indiferentes. ¿Está bien? ¿Dudas? Bien, todo bien. No, profe. Sí, Todo bien. información que cura. Sale. Todo esto es importante, son detallitos, pero es importante. Entonces, ahí pónganle notitas, ¿no? Porque cuántas veces he visto un examen que no se resuelve, por ejemplo, porque no establecen esta relación. Que hay veces que en el examen, pues, lo que se les pide es obtener un módulo de Poisson y nada más se les da uno, ¿no? Y así se quedan como, ¿y cómo obtengo el otro? Pues así, de la matriz que ya han deducido, así se obtiene, ¿no? Pues yo les digo todo para que pasen con 10, ¿eh? No crean que me escondo información. ¿Puedo borrar? Nada más no borre lo del rojo, profe, por favor. Sale. Yo les digo todo, ¿eh? No, nada que me guardo cosas para luego trampearlos en el examen, ¿no? Que sí sería como que, bueno, sí sería, tal vez sí sería como una trampa, ¿no? Imagínense que yo les pidiera, les diera un módulo de Poisson y digo, bueno, y calculen el otro. Y se quedan así como que, ¿pero cómo? Bueno, pues ya. Si alguien les pregunta eso, pues aquí está la solución, ¿no? Yo a veces lo pongo, o sea, no les voy a decir que en este examen lo voy a poner porque no lo he hecho, pero a veces lo pongo, a veces no, pero en dado caso que sí o que no, siempre les doy cómo calcularlo, ¿no? Para que no me digan, eso no lo vimos. Bueno, el siguiente tema, una vez ya llegada a la matriz de rigidez y flexibilidad, pues vamos a ver matrices de transformación, ¿no? Entonces aquí voy a poner el título que es transformación de un plano LT. Acuérdense que el LT, ¿qué plano es? El plano local, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ¿sí? Sí, Sí. es el del compuesto, ¿no? Del Exacto. material. Exacto, sí. Acuérdense que el eje L es que con respecto a la fibra, el eje L. Paralelo. ¿La longitud? Es longitudinal a la fibra, ¿no? Sí habíamos dicho eso, ¿cierto? Y el eje T es Transversal. transversal a la fibra. Acuérdense siempre de eso. Entonces, ¿qué es lo que les estoy planteando aquí con esto que vamos a hacer? Pues fácil. Digamos que tenemos una fibra, un material compuesto. Acuérdense que una material compuesto es fibra y matriz, no nada más la fibra, ¿eh? Por eso lo que dije al principio pues fue mal, por eso corregí. Digo, un material compuesto cuya fibra está acomodada de esta manera, ¿no? Entonces, yo lo que voy a decir, bueno, pues esta establezco un eje que es transversal a la fibra y un eje que es paralelo a la fibra. Entonces, el transversal de la fibra dijimos que es el eje T y el eje longitudinal a la fibra o paralelo a la fibra dijimos que es el eje L, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros en materiales compuestos vamos a hacer mucho esto. Ahorita no lo van a ver más adelante, pero sí, o sea, sí es importante. Vamos a estar siempre haciendo rotaciones de un plano en X, de un plano local a un plano global. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a, por ejemplo, los esfuerzos que están en el plano LT, los vamos a cambiar muchas veces al plano XY y viceversa. Los esfuerzos que están en el eje
XY los vamos a pasar al plano LT. Eso en compuestos es muy común que se haga. De hecho, para el análisis de compuestos, se empieza en el plano local, se pasa todo al plano global, y luego que se calculan los esfuerzos, la deformación en el plano global, se calcula los esfuerzos y luego se pasan de nuevo al plano local, ¿no? Entonces es un viaje de ida y de vuelta. Empezamos en local, pasamos a global y luego volvemos a pasar a local. ¿Por qué? Porque en local es donde vamos a aplicar las teorías de falla, ¿sale? Ahí es donde vemos si el material va a resistir o no va a resistir. Por eso es siempre forzoso en materiales compuestos pasar de nuevo del plano global al plano local. Tal vez esto ahorita no tenga mucho sentido, pero ya cuando vayamos van a recordar lo que les dije y van a empezar a decir, ah, sí, es cierto, esto de aquí es forzoso hacerlo, ¿no? De tal manera que vamos a definir los esfuerzos. Tanto en ejes locales como en ejes globales, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el esfuerzo, yo voy a marcar lo que está en el plano global poniéndole LT, ¿sale? Y cuando ponga este de aquí, que les dije, este tipo de corchetes, indica que es un vector. Entonces, este es digamos, lo que va a representar al esfuerzo en L, el esfuerzo en T y el cortante LT, ¿no? Lo mismo con las deformaciones, la deformación, como ya lo había escrito, pero lo voy a volver a escribir. LT pues va a ser igual a la deformación en L, la deformación en T y la deformación angular LT, ¿no? Y luego aquí voy a poner que es el esfuerzo en XY, que es el que, este sí lo escribí tal cual en el pasado, ¿no? Esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el tau XY, pero lo pongo de nuevo para que quede bien claro, ¿no? Me decía el doctor Esteban no, era el doctor Pineda en la maestría, para que quede bien amarrado, ¿no? Deformación en X, deformación en Y y la deformación cortante XY, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, ya pongo en función de los ejes, del eje local y del eje global, tanto los esfuerzos como las deformaciones. ¿Está bien? Siempre que vean LT, me estoy refiriendo a una propiedad expresada en el eje local. Y siempre que vean XY, me estoy refiriendo a una propiedad, un esfuerzo, una deformación, pero expresada en términos de los ejes XY, o como le llamamos el plano global. Entonces, local siempre es el LT y el global XY. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo un material compuesto y lo tengo así. ¿Está bien? El eje global va a continuar siendo el mismo. Este de aquí que escogí, ¿no? Y el eje local, aquí en este caso, pues es el que va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Mientras aquí YX se mantiene igual, por eso que le digo global, porque no importa la dirección de la fibra, siempre lo voy a mantener. El que sí va a ir cambiando es dependiendo si la fibra tiene una dirección y otra. Y entonces aquí vamos a tener que esta, por ejemplo, es que lo dibujé muy mal ejemplo, perdón. Voy a poner un ejemplo que es más claro. Entonces va a tener mi material compuesto y la fibra es hacia 90 grados. ¿Se dan cuenta? Si es a 90 grados, entonces este de aquí, ¿qué eje va a ser? El eje L. Este de aquí va a ser el eje T. El eje XY es el mismo. ¿Está bien? ¿Sale? Y aquí va a ser el eje XY. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuánto es lo que se movió esto? O sea, teta, ¿hacia dónde es? Fíjense, relaciona al eje X con el eje Y. El eje T con el eje X. ¿Está bien? Entonces, este con este. Este es teta. ¿Sale? Entonces, el eje global le decimos así porque siempre se mantiene, digamos, es el que siempre se mantiene fijo. Pero ¿qué pasa? Que la fibra en un material compuesto, ya de muchas láminas, pues yo puedo poner una lámina y que tenga la fibra así, ¿no? Y luego una lámina encima, pero que la fibra esté así.
todo, digamos que lo voy encimando, nada más que yo estoy dibujando desacoplado, ¿no? Para que se entienda el punto. Y luego yo puedo acomodar una fibra así, de tal manera que ya mi plaquita pues me queda así, y pues tiene fibras tanto en esta dirección, como en esta dirección, como en esta dirección, ¿no? ¿Sale? Pero el eje global de esta fibra es común a todas las capas, ¿vale? Lo que sí va a ir cambiando en cada capa es el eje local. ¿Está bien? Entonces aquí lo que quiero que vean es que mientras que tenemos el eje global es un eje fijo para todas las láminas, el eje local sí varía en función de cómo hayamos apilado nuestra lámina, ¿no? La orientación que le demos a la fibra. ¿Sale? Entonces, ¿sí se entiende bien el concepto de eje local y eje global? Sí, sí. Está bien. De tal manera que yo voy a decir que el esfuerzo en XY, pues voy a necesitar forzosamente de una matriz de transformación, perdón, el esfuerzo en LT va a requerir de una matriz de transformación, que todavía no sé qué vale, pero es obvio que tiene que ser una matriz de transformación T, para pasarlo al eje global. ¿Está bien? Y si ya definí como la matriz de transformación para pasar de esfuerzos locales a esfuerzos globales, entonces si yo quisiera pasar ahora al revés, de esfuerzos globales a esfuerzos locales, ¿cómo me quedaría mi ecuación? T a la menos 1, ¿no? Aquí le voy a poner T'. Donde T', aquí voy a poner donde T' es igual a T a la menos 1. ¿Está bien? Esto lo digo porque en los libros van a encontrar T', si van a encontrar la expresión. ¿Sale? Para no escribir T a la menos 1 van a encontrar T'. ¿Pero qué significa? Pues T a la menos 1. ¿Está bien? Nada más es una forma de notación que es más fácil de ir expresando, ¿no? Y entonces aquí X. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta matriz la defino como una matriz de transformación que me va a ayudar a convertir a los esfuerzos en el eje local LT a esfuerzos globales. ¿Sale? Por ejemplo, esta es una matriz, tiene que ser cuadrada, forzosamente. Para que tenga inversa, tiene que ser cuadrada. Y ya vemos que es necesario invertir si nosotros queremos hacer la operación contraria, ¿no? Ya sabiendo eso, díganme, por ejemplo, ¿cuántas filas y columnas debe de tener esta matriz T? Es cuadrada. 2. ¿Dos filas, 2 columnas? Mínimo, ¿no? No, 3, perdón, 3. Exacto, 3. ¿Por qué? Para que al multiplicarse por la otra matriz nos queda una matriz del mismo tamaño. Exacto. Y de hecho para que se pueda multiplicar, ¿no? Porque según aquí acuérdense que es esfuerzo en L, esfuerzo en T y el cortante LT, ¿no? Este de aquí nunca va a ser diferente. Siempre vamos a tener un vector de 3 filas, una columna. 3 filas por una columna. Y aquí forzosamente tiene que ser, como es cuadrada, pues tiene que ser de 3 por 3 para que se pueda dar la operación. Acuérdense que en matricial, una forma de checar si una matriz se puede multiplicar por un vector es que estos dos de aquí La adentro, columna y la fila sean iguales. exacto, que el número de columnas de la matriz sea igual al número de filas del vector que se está multiplicando, ¿no? Entonces de ahí podemos ver que esta matriz de transformación de antemano sabemos que va a ser de 3 por 3. Ahorita no nos interesa tanto, vamos a deducirlas, pero ahorita lo que nos interesa es ver cómo expresar la matriz de rigidez o cómo pasar la matriz de rigidez y la matriz de flexibilidad de un eje local a un eje global, ¿no? Y lo primero que vamos a entender es que tenemos estas matrices que me van a ayudar a pasar los esfuerzos locales a los esfuerzos globales. Y también tenemos estas otras matrices
que van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Me van a ayudar a pasar la deformación global a la deformación local, solamente que esta matriz de transformación le voy a llamar la matriz D. Entonces T es para esfuerzos y D va a ser para deformaciones, ¿sale? De tal manera que aquí me va a quedar, si quiero hacer el inverso, en LT me va a quedar que es D' por la deformación en XY, donde D' es igual a la inversa de D, ¿no? Aquí no sé si ya lo borré, pero lo voy a volver a poner, que es T' es igual a la inversa de T. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces... Me imagino que la matriz T va a estar en función de los ángulos, ¿no? De funciones trigonométricas. La matriz T y la matriz D, sí, o sea, está en función, forzosamente en función del ángulo, sí, porque eso es lo que nos dice el desfase que hay entre un plano y otro. ¿Saben? Y lo que sí es que siempre vamos a considerar que el plano LT y el plano XY tienen el origen común. ¿Está bien? No vamos a considerar desfases en el origen. Solo desfases en el ángulo. ¿Sí? Es decir, que el plano XY nunca va a ser esto, por ejemplo, con respecto al LT. O sea, sí podría, pero no es necesario complicarlo. ¿Está bien? Donde los orígenes no coinciden. Siempre los orígenes van a ser coincidentes. Nosotros vamos a manejar toda nuestra teoría con los, con el eje coincidente tanto del global como del local. ¿Está bien? Pero fuera de eso, ¿nos queda todavía tiempo? Ya es hora, profe, ya hace hambre. Bueno, entonces yo también tengo hambre, por eso les decía. Nos vemos mañana, seguimos con esto. Vamos a ver deducciones. Y vamos a deducir las matrices de transformación, ¿sale? La matriz T y la matriz D. ¿Está bien? ¿Dudas, comentarios? Todo bien, profe. Todo bien. Todo muy claro. Está muy ¿Puedo bien. cerrar ya esto? Sí. ¿O alguien está copiando? No, sí, ya. Esto es sencillo, pero no hay que faltar y hay que estudiar. ¿Sale? Sale, profe. Bien, entonces cuídense, nos vemos mañana. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Luego. Hasta luego.